Buenas, mi nombre es Augusto Núñez Ramírez, estudiante de Ingeniería Petroquímica, y para la materia de Ingeniería de los Fertilizantes les expondré lo que son los fertilizantes nitrogenados orgánicos. Pues, el nitrógeno es generalmente un nutriente muy difícil de manejar para la producción de cultivos orgánicos. Recordemos que el nitrógeno es un macronutriente que es esencial para la planta para que lleve adecuado su buen crecimiento y su buen desarrollo. Entonces, el desafío principalmente se encuentra en sincronizar lo que es la liberación del nitrógeno a la planta, como también la absorción de este nitrógeno por la planta. Entonces, en el mercado se encuentran disponibles lo que son varios fertilizantes nitrogenados orgánicos comerciales. ¿Qué pasa con estos? Que tienen un alto costo, por lo que varios productores agrícolas, más que todo lo que hacen es producir un fertilizante de nitrógeno orgánico a partir de lo que es materia orgánica. El nitrógeno es un nutriente vegetal que a menudo limita la producción de cultivos eficientes y rentables. Una falta de nitrógeno puede presentar un daño o una enfermedad en lo que es la planta, por lo que el nitrógeno infiere directamente en el crecimiento de la planta. Por ejemplo, observando esta imagen, vemos que una falta de nitrógeno produce una decoloración en las hojas de color amarillo. Y entonces digamos que son como impactos no esperados en la plantación, pero que igualmente me la puede afectar y me la puede hasta dañar. Pues, la composición química de la atmósfera tiene alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros. ¿Qué pasa con ese 78% de nitrógeno? Ese nitrógeno no puede ser aprovechado directamente por los organismos, entonces requiere principalmente una transformación para que pueda ser aprovechado por las plantas o por los diversos organismos que necesiten ese nutriente, por así decirlo. Entonces, hay muchos procesos biológicos y químicos que hacen que la recuperación de las plantas sea generalmente un 50% inferior del nitrógeno aplicado. Es decir, que se le aplica cierta cantidad de nitrógeno y las plantas solo absorben o fijan menos del 50% del que se le aplicó. Entonces, esta baja eficiencia en sí también se debe a lo que es la incertidumbre o el desequilibrio de otros nutrientes esenciales para la planta. Recordemos que tenemos macronutrientes y micronutrientes, y cada uno va, por así decirlo, enlazado con otro. Entonces, si no tenemos un nutriente, otro nutriente no se puede fijar. Es lo que pasa más de todo en la fijación del nitrógeno, que también depende de otros nutrientes que estén presentes en el suelo. Ahora bien, casi todas las plantas no leguminosas obtienen el nitrógeno en lo que es en forma de amonio o nitrato. Algunos compuestos orgánicos pueden ser, por así decirlo, adquiridos por las raíces en pequeñas cantidades, pero estas pequeñas cantidades que son absorbidas por las raíces no llegan, por así decirlo, a realizar toda la función que tiene que realizar la planta en su crecimiento con el nitrógeno. Entonces, el amonio es la fuente inorgánica preferida de nitrógeno para algunas plantas, o casi para la mayoría de las plantas, el amonio es el preferido. Entonces, básicamente, los procesos de nitrificación típicamente oxidan esta forma de nitrógeno a lo que son nitratos. Estos nitratos son los aprovechados para la planta para realizar todas las funciones que requieren con el nutriente del nitrógeno. Digamos que en la mayoría de los suelos cálidos y bien airados, la concentración de nitratos puede ser al menos lo que son 10 veces mayor que la concentración de amonio. Pues básicamente en el suelo también se encuentran grandes cantidades de nitratos y de nitritos que son absorbidos por las raíces de las plantas para realizar sus diversas funciones. Y también en parte que el amonio es oxidado a nitratos para que, digamos, se cumpla un ciclo de nitrógeno. Ahora, Ahora hablemos más de todo lo que es el nitrógeno orgánico. El nitrógeno en esta categoría puede provenir de lo que son los desechos animales, vegetales o yacimientos desérticos como el salitre. Entonces, las fuentes animales se presentan en diversas modalidades como lo que son el líquido, compuestos o mezclas con el resto de la producción animal. Entonces, aquí más que todo estamos hablando de lo que es el estiércol, el de vaca, el de caballo, el de gallina. También tenemos varias plantas como cultivos
que también ayudan a la fijación del nitrógeno hacia otras plantas. Y también tenemos unos desechos vegetales que ayudan a la producción de ese nitrógeno orgánico. Ahora, ¿qué pasa con este nitrógeno orgánico? Que la mayoría de estos nitrógenos orgánicos requiere lo que es la mineralización, es decir, la conversión a formas inorgánicas. En esta etapa estamos hablando que la conversión del nitrógeno a nitratos y nitritos para que la planta lo pueda utilizar en su gran mayoría. Pero ¿qué me infiere en esta mineralización? Los factores ambientales, como lo tenemos la temperatura, la humedad, el pH, también las prácticas de manejo, como la intensidad de la labranza. Recordemos que los cultivos se suelen labrar, entonces también eso suele afectar lo que es la disponibilidad de nitrógeno de fuentes orgánicas. Entonces, otro factor importante para poder aplicar lo del nitrógeno orgánico, más que todo implica es en conocer el monto del nitrógeno aplicado y la velocidad de liberación de nitrógeno del material orgánico. Como lo mencionaba al inicio, debe coexistir, o por así decirlo, existir una relación entre estos dos para que este nitrógeno pueda ser bien aprovechado por la planta. Entonces, los coeficientes de disponibilidad de nitrógeno se utilizan para estimar la fracción del nitrógeno total que estará disponible para la absorción del cultivo. Entonces, digamos que esto es lo llamado PAN, o llamado nitrógeno disponible para la planta. Es más que todo que lo que se requiere calcular para saber o para determinar, digamos, cuánto nitrógeno va a requerir la planta y cuánto se le va a añadir. Recordemos que un exceso o un déficit del nitrógeno puede ocasionar enfermedades en lo que es la planta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con una tabla que es coeficiente de disponibilidad de nitrógeno en el primer año para diferentes nutrientes. Entonces, aquí tenemos que en estiércol de capa tenemos una fracción de nitrógeno disponible durante el primer año de 0.6. Al suelo se incorporó un 0.6 y se dio una transmisión de 0.5. En el estiércol de cerdo raspado, en el suelo incorporado se tenía 0.6 y en la superficie aplicada se le transmitió un 0.4. El estiércol lechero raspado de 0.6, de 0.4 igualmente, más que todo es como que un estudio del suelo para saber la relación de cuánto nitrógeno hay en el suelo y de cuánto nitrógeno se le debe añadir, ya sea en estado sólido o en estado líquido, como también se tiene por regado, y para de esta manera llevar como un control de este nitrógeno en la planta para, por así decirlo, no cargarla en exceso y que no haya un déficit de ese nitrógeno también en el suelo. Ahora, hablemos un tanto de la mineralización de materia orgánica. Entonces, cuando el suministro de nitrógeno del cultivo proviene exclusivamente de lo que es la materia orgánica del suelo, cultivo de cobertura y compost, es esencial la mineralización. Como lo mencionaba anteriormente, la mineralización lo que va a hacer es pasar de nitrógeno a lo que son nitratos y nitritos, que es lo que aprovecha principalmente la planta. Entonces, la mineralización no es constante a lo largo del año y la demanda de nitrógeno del cultivo debería coincidir con la liberación de nutrientes de la mineralización. Entonces, estamos hablando más que todo de la relación pasada, de saber también cuánto nitrógeno requiere la planta o el suelo y cuánto nitrógeno se le debe aplicar, para de esta manera saber cuánto nitrógeno se liberará en el suelo para que se realice la mineralización de este y la planta lo pueda absorber de una buena manera. Como lo vemos aquí, lo que tenemos son restos orgánicos, que los organismos los fijan en el suelo. Hay unos que pasan a mineralización inmediata, se dan elementos minerales. Hay unos que pasan por humificación, que se vuelven humus, luego pasan elementos minerales, y estos son los aprovechados por las plantas a través de las raíces. Entonces, las tasas de mineralización también dependen de los factores ambientales, como los mencionaba anteriormente, la temperatura y la humedad del suelo, las propiedades del material orgánico, la relación entre el carbono y el nitrógeno, que todo es esta parte, y el contenido de lignina, y también, por así decirlo, la ubicación del material. Entonces, la falta de sincronización de la mineralización de nitrógeno con la absorción del cultivo
puede conducir a las deficiencias de este nutriente. Esto más que todo es, digamos que, cuánto nitrógeno se puede liberar de esa materia orgánica que estamos añadiendo, de ese fertilizante que estamos añadiendo. Debido a que a partir de esto, eso se va a mineralizar y se va a convertir en lo que son los nitratos, que van a ser aprovechados por la planta. Ahora, uno de los principales fertilizantes donde podemos encontrar nitrógeno es el compost. El compost tiene concentraciones lo que son de nitrógeno, fósforo y potasio. Estas concentraciones suelen ser relativamente bajas al inicio, pero con el pasar del tiempo las concentraciones pueden ser altas. Pero esto ya también va a depender de la manera en que se haya manipulado ese compost y de los compuestos que se le hayan añadido a ese compost, para que esto tenga una descomposición rápida y una buena degradación. Ahora, estos compuestos lo que hacen es que varían en calidad y tienden a tener un valor nutricional inmediato bajo, pero proporcionan lo que son fuentes valiosas de materia orgánica estable. La mayoría de los composts lo que hacen es añadir también varios, por así decirlo, bacterias o digamos organismos fijadores de nutrientes para que digamos que esa materia orgánica que tenemos o los desechos que arrojamos se descompongan de una manera más rápida y haya una mayor fijación de los nutrientes en ese suelo. Entonces, digamos que el estiércol compostado comercialmente está ampliamente disponible a partir de una variedad de materiales orgánicos primarios. Digamos que el estiércol proviene de varios animales, entonces suele ser muy aprovechado, pero hay que tener una gran precaución con este, que más adelante les hablaré. Pues, el estiércol. Las propiedades químicas, físicas y biológicas del estiércol fresco varían en lo que es la alimentación del animal y el manejo de este estiércol. El nitrógeno del estiércol está presente tanto en forma orgánica como la inorgánica. El nitrógeno, digamos que es algo inestable cuando está fresco, porque el amoníaco se puede perder por volatilización. Entonces, digamos que suele aportar una gran cantidad de nitrógeno este estiércol, que aporta más que todo como un 50% de nitrógeno total en algunas situaciones, pero más que todo, digamos que si ese estiércol no es tratado, se suele perder el amoníaco que está presente en ese estiércol, debido a que ese amoníaco puede ser transformado en lo que son los nitratos y puede ser aprovechado por la planta. Pero si ese amoníaco se pierde, digamos que ese estiércol se vuelve inservible. Ahora, la combinación de materia orgánica húmeda y nitratos en algunos estiércoles también puede facilitar lo que son pérdidas significativas por desnitrificación. Digamos que los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en el estiércol quedan disponibles para que las plantas lo absorban y realicen la mineralización por parte de los microorganismos del suelo. Entonces, más que todo, esto va a depender, digamos que la capacidad en que tengan los microorganismos presentes en el suelo por fijar ese amonio que se encuentra presente en ese estiércol, y también para que haga la degradación de un nitrógeno a un nitrato. Digamos que en la figura tenemos como una mineralización de nitrógeno del estiércol aplicado al suelo. Entonces vemos más que todo como el estiércol lo que hacen es mezclarlo con un compost o con un abono orgánico ya persistente, para que de esta manera no se volatilice y el amonio, digamos, no se pierda y los microorganismos, digamos, hagan su acción de hacer el paso de un amonio a nitratos y también de hacer la fijación en las raíces de las plantas o en el suelo, para que las plantas puedan absorber este nitrato y realizar todas sus funciones en la etapa de crecimiento. Ahora, los estiércol y las compostas pueden ser muy difíciles de aplicar de manera uniforme en el campo, debido a que son muy voluminosos y su variabilidad inherente. Digamos que, pues, debido a de dónde provenga, puede haber distintas cantidades de amonio, puede haber distintas cantidades de nitrógeno, entonces puede haber exceso, puede haber toxicidad por parte del estiércol o por parte de los compostos. Entonces, la aplicación del estiércol crudo puede generar inquietudes relacionadas más que todo a la seguridad también alimentaria, como lo que son posibles patógenos, hormonas y medicamentos.
digamos que el estiércol no es fácil de tratar debido a su olor y debido de dónde proviene, por lo que pueden haber también muchas bacterias y puede causar enfermedades para las personas que están tratando ese estiércol. Entonces, digamos que el uso de estiércol también suele ser restringido para lo que son algunos usos orgánicos. Y los productores, digamos que deben consultar a la agencia certificadora antes de usarlo. Ahora, también encontramos lo que son los cultivos de cobertura. Estos cultivos de cobertura hacen parte, digamos que en sí, de los fertilizantes nitrogenados orgánicos, debido a que los cultivos de cobertura son los cultivos que encontramos encima de una planta ya sembrada, que muchas veces se mencionan que son malezas, pero que también contribuyen a la fijación de nutrientes en el suelo para que la planta los pueda aprovechar. Entonces, digamos que pueden ayudar a reducir lo que es la erosión del suelo, reducir la lesivación del suelo y aportan también materia orgánica y nutrientes a los cultivos posteriores después de que se descomponen. Entonces, como lo mencionaba, los cultivos de cobertura, los llamados malezas, que en muchas ocasiones no son malezas, ayudan más que todo a la fijación de esos nutrientes y también ayudan a la descomposición de esos nutrientes para que las plantas los puedan aprovechar. Entonces, los cultivos de cobertura también requieren lo que es la mineralización antes de que el nitrógeno esté disponible para las plantas. Entonces, si vemos un término que se ha repetido mucho es la mineralización, debido a que aunque tenemos el nitrógeno orgánico o lo obtuvimos el nitrógeno orgánico, ese nitrógeno orgánico requiere la mineralización para que las plantas lo puedan absorber. Se requiere en cierta parte que el nitrógeno se encuentre en forma de nitratos, nitritos, dado el caso. La tasa de mineralización de nitrógeno está determinada por lo que son la relación entre carbono y nitrógeno y el contenido de lignina, como lo mencionaba anteriormente, y también como las propiedades del medio ambiente en que se encuentra el cultivo, para que esto también ayude, por así decirlo, a la mineralización del nutriente y también al crecimiento del cultivo de cobertura para que éste pueda desarrollar las distintas propiedades o las distintas tareas que permitan la fijación de esos nutrientes en la planta principal, por así decirlo. Entonces, muchas veces es necesario agregar un nitrógeno suplementario a los cultivos después de los cultivos de cobertura para prevenir la deficiencia temporal de nitrógeno, debido a que esta mineralización suele demorar mucho y entonces si suele demorar mucho, entonces se va a producir una deficiencia temporal de nitrógeno, mientras que estos cultivos de cobertura realizan sus tareas o realizan las diversas actividades que conllevan a la fijación o a la retención de nutrientes para que puedan ser aprovechados por las otras plantas. Entonces, aquí mencionamos algunas ventajas de los cultivos de cobertura, que es la construcción de la salud del suelo, la retención de los nutrientes, que es la tarea principal, el control de la erosión y la reducción de la maleza. Ahora, ¿cuáles son las fuentes donde podemos encontrar el nitrógeno para producción orgánica? Básicamente los tenemos también de lo que son los productos vegetales. Este grupo contempla lo que son productos como la harina de alfalfa, que contiene un 4% de nitrógeno, la harina de semillas de algodón, que contiene un 6% de nitrógeno, gluten de maíz, 9% de nitrógeno, y harina de soya, un 7% de nitrógeno. Son ejemplos de productos vegetales que contienen gran cantidad de nitrógeno y que son aprovechados para la producción de fertilizantes nitrogenados. Tenemos la harina de sangre, que es más que todo la sangre seca de los animales, que contiene alrededor de un 12% de nitrógeno y que tiene una fácil mineralización al estar seca y al estar en polvo. Entonces, digamos que esto suele ser un gran fertilizante o una gran fuente de nitrógeno que suele ser utilizada para las plantas. También tenemos lo que es el guano. El guano es obtenido de depósitos de excretas y restos de aves marinas, más que todo. Entonces tenemos más que todo que es el excremento de aves. Contiene alrededor de un 8 a 12% de nitrógeno. Entonces el guano fue una fuente importante de nitrógeno hasta antes de que se desarrollaran los procesos industriales para la fabricación de fertilizantes. Tenemos entonces lo que es la harina de plumas. Este insumo contiene de 14 a 16% de nitrógeno. Las plumas entonces contienen alrededor de lo que es un 70 a un 90% de proteína y gran parte de las plumas están en forma de queratina no soluble.
lo cual obliga a un procesamiento. Entonces, el nitrógeno de las plumas inicialmente no está disponible, pero se mineraliza rápidamente en condiciones favorables. Ahora bien, esta harina de plumas más que todo es, digamos que, eh, llevada hacia las plantas en forma de pellets, para que se facilite lo que es su aplicación y su manejo. También tenemos lo que es la harina de pescado y emulsiones de pescado. Entonces aquí se emplea principalmente lo que son pescados no comestibles, los cuales se cocinan y se presionan para separar la fracción sólida de la líquida. La fracción sólida contiene alrededor de un 10 a 14% de nitrógeno para fertilizantes o elementos para ganado. De la fracción líquida que se separó del aceite vamos a obtener de un 2 a un 5% de nitrógeno. Entonces también necesita su mineralización y esta suele ser muy rápida a temperaturas normales de verano. Entonces, digamos que más que todo, todos estos, por así decirlo, fuentes de nitrógeno que se aprovechadas por la planta. También se tiene lo que son las algas marinas. Son productos derivados de algas marinas como son los del género Ascophyllum. Las algas marinas en sí contienen lo que es un 1% de nitrógeno y un 2% de potasio. Es un contenido muy bajo, pero a veces existen condiciones en que la producción de nitrógeno o la demanda de nitrógeno en cultivos, digamos que es muy alta y no se, digamos que se satisface la demanda total. Entonces, estas algas marinas también suelen ser una gran salida para lo que es esa fuente de nitrógeno. También tenemos lo que es el nitrato de sodio, que este fertilizante se puede emplear en la agricultura orgánica, pero tiene una restricción, que es que solamente se puede emplear durante las etapas más críticas de demanda de nitrógeno en los cultivos y no para satisfacer la demanda total. En Estados Unidos su uso está limitado a no más de un 20% de requisito de nitrógeno del cultivo. Es decir, que se tiene que tener cierta cantidad de nitrógeno para que este nitrato de sodio pueda ser aprovechado. Este nitrato de sodio contiene un 16% de nitrógeno y puede ser soluble y puede ser aprovechado por la planta. Entonces, de esta manera, pues presentamos la bibliografía que se utilizó y como una manera de conclusión, digamos que las fuentes de nitrógeno orgánicas utilizadas más que todo son las provenientes de los animales y de las plantas. La mayor parte vienen de lo que son los estiércoles de animales, como los que son los de caballo, los de vaca, los de gallina. Y también tenemos los desechos vegetales, que también su descomposición a partir de varios microorganismos y bacterias ayuda, por así decirlo, a la mineralización del nitrógeno a los nitratos y a la aprovechación de la planta de este nitrato que se encuentra. Entonces, también como se venía recalcando en toda la exposición, se requiere sumamente la mineralización de ese nitrógeno orgánico. Entonces, a pesar de que tengamos el nitrógeno orgánico, se va a transformar en un nitrógeno inorgánico, pero eso ya más que todo va cuando este fertilizante de nitrógeno orgánico se ha aplicado al suelo, es decir, se le aplica al suelo y ahí se realiza su mineralización y es transformado a un nitrógeno inorgánico. Por lo tanto, todas estas fuentes de nitrógeno eh, son orgánicas al momento de ser utilizados y ya después de ser aplicados al suelo pasan a ser inorgánicas al ser transformados de nitrógeno a nitratos. De igual manera pasa con el estiércol, que como lo mencionábamos anteriormente, el estiércol contiene en su mayoría lo que es amoníaco. Entonces ese amoníaco está transformado también en gran parte de nitratos. Entonces es más que todo lo que pasa con el nitrógeno orgánico presente en los fertilizantes. Son transformados a nitrógeno inorgánico luego de ser aplicados al suelo. Eh, no queda más que decir que muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la exposición y eso fue todo por hoy. Sé un profesional en petroquímica UDES.